Bueno, oficialmente comenzamos la transmisión de la radio, estamos en vivo por FM 91.5 Sabia Nueva, por ahí se me mezclan radio, porque tengo otro radio mexicano, los números son parecidos. Y bueno, le vamos a dar la bienvenida con un aplauso a la directora de nuestra institución, Clarisa Baccarini. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Pase, venga. Hola. ¿Se ve bien? Acá salimos los dos, no me corta acá que salimos cortos. ¿Se escucha? Porque esto es para mí. Sí, que se tranquila, está prendido, ¿no? A ver acá. Sí, está joda, ¿eh? Bueno. Bueno, mire, ante todo, gracias por esta oportunidad de poder usar en nuestro auditorio aquí en la radio, y lleno, con mucha gente que es ansiosa, y bueno, quería preguntarle alguna reflexión sobre esto que vamos a vivir ahora. Me alegra y me encanta ver tanta ocupación en lo que le llamamos la antesala de la radio, pero que en realidad es el auditorio de la FM Sabia Nueva, y que puedan estar presentes. Una premisa fue con el profesor Álvaro tener los cuartos, los quintos, los sextos, y que estuviera completo el plantel del IPEN 294, sumando a algunos docentes que también están presentes. Y bueno, y la presencia especial, muy especial, de veteranos guerra de Malvinas. Sí, no sé, ¿llegó alguno más? Hay uno nomás. Excombatientes. ¿Dos? Un excombatiente de Malvinas. Sí, bueno, yo le quedaría, recién le contaba a los chicos, porque yo le contaba que tiene mucho que ver Malvinas con nuestra historia de escuela, con la 40 del 82, con la radio. Sí, fíjense que el estudio de la radio se llama Excombatientes de Malvinas. Todos los años tenemos esta presencia especial en el IPEN 294. Fue muy renombrado y hasta el día de hoy siguen pidiendo este material, que es a 40 del 82. Y les quiero contar eso, las escuelas, localidades, otras localidades, hasta capaz que alguna vez otra provincia también nos está pidiendo este material documental, que es a 40 del 82, que nació como un corto y, como siempre lo dice usted, termina siendo una película. Claro, y además de eso, se generan 85 horas de material, porque todo lo crudo, hay que recortar siempre, si no, la película es larguísima, pero todo ese material está subido a internet, se ha compartido. Y ayer le tengo una noticia, ayer el sábado y domingo se pasó en Agua de Oro, en la 40 del 82, nos enteramos, porque la gente de la Agencia Córdoba Joven lo pidió, especialmente para pasarlo, así que nos llena de orgullo. Así que bueno, le vamos a dar un aplauso a el chico que habían sacado fotos, a Héctor Rivadero, que es excombatiente de Malvinas. No se escuchó, vamos un poquito más fuerte. Bien, ahí, bien. Sí, te decía. Quiero contar algo de Héctor Rivadero. Sí, tome el micro. Toma acá. Compañero mío, en la técnica en el IPEN 69. ¿Aquí estamos? Con la luz. Bien. Digo, Héctor Rivadero ha sido compañero mío en el IPEN 69, ha sido un gran profe y bueno, hoy está gozando de las merecidas jubilaciones. Y aparte, bueno, él siempre tiene la predisposición de estar aquí con nosotros cada vez que conmemoramos la fecha de Malvinas, ¿no? Por allí nos atamos en llamarlos antes o muy cerquita del 2. Esta vez dijimos, vamos a dejar pasar la fecha, que ellos visiten los demás lugares que los buscan, y con nosotros tranquilos que vengan después. Bueno, ahí voy a salir un ratito, así espero al colega Eduardo. Ahí te doy. Bueno, le invito a que se siente. Lo vamos a. Sí. Cuando vos vayas hablando, lo tenés en la mano, y después si viene, y después se lo pasamos a cosas. Eduardo. Sí. Ponelo acá no va a captar bien. Ahí. Hay un aplauso para Álamo. Cámara, ¿cómo está saliendo? Él es Eduardo Álamo, que estuvo en los chicos, también siempre demostró muy buena predisposición para estar con el IPEN 94, así que bueno, es un placer tenerlos los dos. Son con los cuales tengo más trato de los veteranos de Malvinas de acá de la zona, del norte, los más gratos. Bueno, el sexto año le vamos a pedir no sabe nada, se va a enterar ahora, a mi querida amiga Alexia. Venga, Alexia, venga. Un aplauso para Alexia. Venga. Alexia le comento. Alexia va a ir con el micrófono y se lo va a llevar a quien quiera hacer una pregunta. Sí, Alexia, usted va a estar sentadita acá
y cuando a alguno le pida, le levante la mano que quiere hacer la pregunta, usted lo lleva, ¿sí? Lo único que le pedimos al que se presente es que diga el nombre, el apellido y su pregunta, y bueno, darle las gracias de nuevo. Sí, no. Ustedes dos fueron los que sacaron, cuando nombramos a la radio, es combatiente de Malvinas, ¿se acuerdan? Sí, señor. Y nos pone muy orgullosos porque para nosotros es su casa y lo va a hacer siempre, así que estamos muy emocionados de tenerlos acá. Bueno. Que haya ascensor. Espero que haya ascensor. Y aire acondicionado. Pidamos todo. Y aire acondicionado también. Llegue bien, que tal las dos cosas. Bueno, ¿quién va a comenzar? Levante la mano el que se anima con la primera pregunta. No se peleen, ¿eh? ¿Tiene una pregunta? Ahí está con Erika, escucharon, maestra integrada. De la integradora. Sí. Sí, ahí va. Por ahí sí. Escuchemos la pregunta de los demás chicos y ahí va a salir como disparador para que vos En todo caso, la integradora, ¿cómo es el nombre de la integradora? Erika, cuando vos veas, lo ayudas y lo decís con mucho gusto. Bueno, ¿alguien más comienza? Estábamos recién lo de cuarto, ¿verdad? Que arrancamos con... ¿Quién va a empezar? ¿Usted? Perfecto. Bien. Un aplauso, se animó acá el valiente. Hola, mucho gusto, soy Tiago Castro y le voy a hacer una pregunta sobre la guerra. O bueno, Cualquiera. hay algo que la gente suele entender mal sobre las Malvinas. No. Sí, la pregunta viene por el lado de que por ahí, cuando se habla del conflicto, bueno, por los años que han pasado, si a ustedes les parece que hay algo que todavía no se termina de entender, que la gente no termina de asimilar sobre la guerra, que por los años que han pasado, especialmente los más jóvenes, eso es lo que estamos charlando con la pregunta. Bien. Bueno, en primer lugar, nosotros ya tenemos una cierta edad donde, sin lugar a dudas, el principio nuestro es transmitir lo que nosotros hemos vivido. Y en el transmitir de lo que hemos vivido, muchas veces queda ciertos temas en el tintero, como es la post-Malvinas, preferentemente, es decir, ¿qué tendría que hacer la sociedad en cierta medida, para quedar en un contexto histórico de igual magnitud a lo que vimos nosotros? Es decir, frente a estas necesidades, si se responde de una forma, si se responde de otra. Bueno, en inicio, la sociedad en este momento va más por el hecho del tema de la asistencia social de los veteranos, porque nosotros ya tenemos una edad donde, en nuestra edad y por lo que pasamos, estamos carentes o sea, no tenemos. Si me dices que no tenemos, por ejemplo, no tenemos una asistencia social. O sea, nosotros tenemos una obra social que se llama PAMI, que son de la gente mayor, pero no hay, dentro de PAMI tenemos una especialidad que es precisamente para nosotros, porque nosotros venimos de una guerra, no venimos de una tarea, una actividad. Entonces, es necesario profundizar aún más el tema de los veteranos, es necesario de que tuviese más especialistas en el caso de nuestra situación. Creo que más o menos te ubicas, ¿no? Entonces, la sociedad en este momento, en forma resumida, para mí, en mi opinión, necesita más de ver el tema de la asistencia social. Porque nosotros, vos los ves acá, estamos, entre comillas, medio como normales, pero hay personas que desgraciadamente tienen lesiones o amputaciones o problemas psiquiátricos que va más allá, entonces es necesario atender esas situaciones, esos casos. Y no, a la sociedad le falta todavía. Disculpe que lo aporte, Héctor, lo hablamos en clase, pero es también interesante que lo sepan. Fallecieron muchos en combatientes, pero algunos que perdieron la vida después, por consecuencia de que se quitaron la vida por las consecuencias que tiene una guerra. Por eso lo que él dice de la asistencia es muy importante, por eso es amplio el tema, pero está bueno que lo pregunten.
Por ahí las preguntas van a venir surtiditas. Son los más chicos los que están preguntando. Nombre y apellido, por favor. Hola, mi nombre es Miguel Ramírez. Yo iba a preguntar, ¿ustedes se acuerdan en el momento exacto donde sintieron, che, estoy en una guerra de verdad? O sea, en ese momento donde dijeron, una guerra, estoy dentro de la guerra. ¿Cómo no? ¿Cómo no acordarnos? O sea, yo siempre lo recalco en mi charla o cuando alguien me pregunta sobre el juramento de la bandera. O sea, nosotros juramos la bandera estando a víspera de una guerra. O sea, juramos un 26 de abril en Bahía Zorro, o sea, en nuestras islas. Y bueno, y el 1 de mayo empieza el ataque de verdad, o sea, los primeros bombardeos ingleses. Y entonces ese día, cuando nos despertamos con los bombazos, esas explosiones, y ahí sí nos dimos cuenta que Dios nos estaba tomando la prueba, ese juramento de la bandera. Entonces, como no acordarnos que dijimos, che, mira, estamos en una guerra, y creo que, no sé si te habrá pasado que al principio se siente, yo creo que siempre se siente miedo, pero yo creo que el principio es cuando más miedo tiene, porque después como que ya te empiezas a acostumbrar. Así que sí, yo creo que no debe haber veterano que no se acuerde el día que se dio cuenta que estaba en la guerra. Ahí a lo mejor algunos se dio cuenta antes, no, yo con las primeras explosiones. Te voy a contar algo que ustedes no lo han vivido y que no lo tienen, no lo van a tener. A lo que decía Eduardo, es que nosotros ingresamos somos civiles, los dos. Civiles, ¿qué significa? Hemos sido soldados y que por el Estado argentino en un momento dado de la historia, los varones, ¿no? Antes se dedicaba más al varón, no a las mujeres. Venía lo que se llamaba el servicio militar. Entonces, cuando ahora ustedes tienen 15 y 16 años, pero cuando tenían 18 años, venía el Estado en un momento determinado de la vida, es un momento, una época, y nos sorteabas por los números de DNI que tienes. Entonces, según el número de DNI, te salía un numerito y te decía, tenés que hacer el servicio militar. Y vos decías, servicio militar, creo que es cuando tenés que presentarte al Estado, y como ahora vas a notar de que hay soldados voluntarios, le dicen. Entonces, cuando nosotros ingresamos de esa forma, pero somos soldados. Que vas a tener veteranos de guerra que son suboficiales, oficiales, o los pilotos mismos de aviación que son profesionales, son gente que ha mucho de carga. Bueno, y es lo que dice Eduardo, acoto lo siguiente. Cuando nosotros ingresamos, ingresas con el rango como de ciudadano, pero se llama conscripto. Ese es el término que se utiliza antes. Para ser soldado era necesario jurar la bandera. La jura de la bandera tradicionalmente se hacía el 20 de junio. Entonces se dio una situación de un obstáculo para el Estado, porque nosotros éramos unos ciudadanos más. Entonces, de ahí es lo que dice Eduardo, de que tuvimos que jurar ese día o en ese momento, porque si no éramos soldados, o sea, no podíamos portar el arma en forma formal, como quien dice. Sí, portarla prácticamente en forma formal. Y allí cumplimentar ese juramento para poder ser, como dicen, soldado. Hasta ahí éramos conscriptos y en muchos casos éramos reclutas, como le llamamos. Y bueno, pero es muy importante eso, el juramento, porque eso te marca, o sea, de acuerdo a lo que sentíamos, era después lo que vos creías que era una obligación al principio, después era un deber. Y yo creo que a cualquiera que le pregunte es un orgullo, pero ya no pasaba a ser una obligación, sino un deber, saber que tenés que cumplir con lo que juraste. Antes de continuar, una pequeña anécdota. La pregunta que viene ahora, ¿sí? Surgió totalmente de casualidad y ya me acordé de usted, porque usted me la contó a mí. Es una anécdota, que son anécdotas acá de Malvinas, vamos a encontrar, no en un orden, pido disculpas, en un orden pero esta pregunta Héctor la va a sacar porque él me la contó a mí, y yo después en una feria de libros tuve la oportunidad de hablar con el autor del librito, y me preguntó a la señorita si era verdad.
Y me preguntó la señorita, ¿cómo es el nombre? Ahí lo va a contar ella, si era verdad la historia. Le digo, sí, es verdad, le digo. Es más, le digo, me la contó el excombatiente que se la va a contar ahora cuando le digo. Sí. Bueno. Sí, Mi nombre es Zaira, Caro, sí, Zaira. y yo quería preguntar sobre el héroe, el perrito, que se llama Morterito. Ah, sí, sí. El perrito. Lo conozco. En real, nosotros le decimos Morterito, porque el animal es muy querido, era marca guau guau. Era mediano el animal, o sea, un animal no grande ni tampoco chiquitito, era un animal mediano. Y andaba en el regimiento, andaba por todos lados, era amigo de todos. Y ese animal fue muy, muy, muy querido, porque desgraciadamente, bueno, el tiempo lo llevó, falleció, ¿no? Pero ese animal fue querido tanto por la gente superior, o por ejemplo el jefe de regimiento, todos, gente, y andaba por todos lados, ahí lo van a ver. Está la foto Con del suboficial que lo llevó. Ese se llama Ese. Víctor Funes. Mira. Guau, Guau, guau. guau, guau. Guau, guau. Bueno, ese animal tiene la característica, o tuvo la característica de que al ser querido, podemos decir en combate, ese animal se quedaba con determinados soldados en los pozos zorro, que serían pozos en profundidad, y lo cuidaban al animal, porque frente al estallido ustedes han visto de que uno tira un cohete y salen los animales corriendo por todos lados. Bueno, era una actitud de resguardo. Y a la mañana era un juguetón más, hacía su destrozo de habido y por haber. Y bueno, llegó el momento, tiene la anécdota, llegó el momento de que cuando nos toman prisioneros, ese animal, los ingleses querían tirarlo. O sea, nosotros estábamos en un barco y querían tirarlo al mar. Entonces, el superior nuestro le hace saber al inglés que para nosotros ese animal es tan igual que un ser humano, un soldado más. Así que ese animal regresa con nosotros a los regimientos. Y tenía de capa, tenía una bandera, la viejita la bandera, que se la habían atado, así que cuando llegue el movimiento de la rendición, el momento de la rendición, él sube al buque y sube como si fuera con un ponchito y era la bandera, o sea, era un prisionero más, pero con la bandera, o sea, nos mostraba el camino y él, por supuesto, en ningún momento se tenía cara de rendido, o sea, nos daba ánimo, que cómo nos teníamos que comportar, no con la cabeza agacha, sino siempre con la cabeza arriba. Y bueno, ese es ¿quién no lo conoce a Mortero? No sé, porque él andaba por toda la parte. Se le puso Mortero porque el grupo que vamos a decir, lo adoptó era la sección de Mortero 81. Entonces él andaba con los soldados que llevaban los morteros. El mortero es un pequeño cañón, vamos a decir. Acá le vamos a agradecer, les van a servir ahora para que puedan tomar. Yo quería decir algo y vos me vas a dar la razón. Cuando yo fui a la Feria del Libro y estaba el libro de Morterito, yo dije, qué lindo contarle la historia a los más chicos a través de un libro infantil, porque es un libro infantil. Y qué bueno que se conozca la historia esta a través de ustedes. Eduardo, mira, ¿qué le sirve la profe? ¿Cómo la están pasando? Muy bien. Muy bien, ¿eh? Muy bien. ¿Ah? Gracias a la profe Mónica Vaca, porque ahí y Muni están ahí afuera también. Bueno, Y tenemos también... Un aplauso le vamos a dar a los profes, un aplauso, a ver. ¿Qué dice? Y tenía la presencia de un ex profesor de institución que trabaja en Sierra Chica, Diego Romero, está acá con nosotros. Bueno, muy bien, Diego, te lo aplaudimos, así lo aplaudimos nuevo, Diego, un aplauso, Diego, bueno. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Muchísimas gracias por venir. Nosotros nos sentimos muy cómodos con los chicos porque todos los años los invitamos y le pedimos, son los más chicos los que preguntan, entonces por ahí nosotros han venido preparando las preguntas. ¿Cuándo vienen? ¿Y cuándo vienen? Bueno, digo, ya vienen, digo, de combate, no, ¿y cuándo vienen? No vienen, ¿qué pasa? No, digo, ya van a venir, le digo. Más o menos, ¿cuántos años hace que es cuando vos nos invitaste por primera vez acá? Hace mucho, la radio cumple 20 años este año. Sí, lo vamos a invitar a que vengan a los 20 años, ¿no? Sí, más vale. Bueno,
Ahí se va a presentar una estudiante y seguimos. ¿Quién más pregunta para saber el orden para que vaya el micrófono? Sí, mira, vamos a ver. Bueno, hola, mi nombre es Emilia Vélez Paz y le voy a hacer una pregunta. Sí, ¿Cómo recuerda hoy a sus compañeros? a mis compañeros. Sí. Bueno, yo por ahí el recuerdo tengo es para los que estuvieron más cerca en el momento, pues yo tenía un montón de compañeros que estuvieron incorporados. El regimiento nuestro tenía alrededor de 1.100 hombres o por ahí 1.000 hombres. Así que yo calculo que no los conoces a todos. Vos conoces con los que haces instrucción, con los que pertenecen a tu compañía, pero en este caso nosotros, yo los que más recuerdo son los de acá de la zona, pero es a los que estuvieron allá, los que compartieron esos 50 días. O sea, yo lo recuerdo con mucho cariño y siempre una preocupación muy, muy importante que cada tanto nos estamos hablando para ver cómo están ellos, cómo están, porque no, ya no son compañeros, son como, ni tampoco amigos. Yo lo siento como si fueran hermanos. Yo en un libro puse que son los hermanos que me regaló la patria. Por eso yo decía que la guerra sí tiene cosas feas, pero tiene cosas lindas. Una forma de decir linda también, porque me regaló 2 hermanos más, que son los que compartieron los 50 días conmigo. Yo los recuerdo así, con mucho cariño y con mucha preocupación a ver cómo le va. Y cuando por ahí hay alguno de ellos que cuenta que tiene algún problema, es como si fueran parte de mi familia. O sea, yo me preocupo tanto y yo creo que igual de parte de ellos también cada tanto me están llamando. Yo lo pude conseguir después de 35 años, volver a charlar con ellos. ¿Lo pueden nombrar de dónde? Sí, Alessio José, de San Francisco, y Hugo Bowen, de Dolabón. Es allá de Madrid para adentro, o sea, por aquellos lados, Gaima, por esos son. Él es un coloradito, descendiente de Gales. El otro era rubio, a José Alessio, y yo morocho. Que vos leíste una vez que que yo escribí en un librito que puse que charlando con ellos, si nos pegaba, dije otra palabra, si nos pegaban un tiro, ahí nos iban notas si éramos negros o rubios, porque la sangre era la misma del soldado argentino, pero era porque lo sentíamos así. Siendo muy jóvenes, yo por ahí me pongo a pensar que hicimos cosas de gente un poquito más grande, o sea, reforzar esa hermandad, haber sido solidario en todo, porque bueno, en la vida común por ahí tenés un poco de egoísmo, sobre todo cuando conseguías un alimento, que era lo que más se sufrió allá, que la falta de alimento, y el conseguir un poquito de algo extra era para los tres. En este caso era lo que recién les hablaba él del pozo de Zorro, que es la posición en donde duerme el soldado. El infante no, a diferencia de un aviador que está en una cabina de un avión o el buque que está en la cubierta de un buque, el infante tiene nosotros le decimos que es la tumba horizontal del infante, porque es un pozo que maloliente, oscuro, pero es donde vivir. Yo digo maloliente porque no hay aspiradora para pasarle y estás todo el día ahí, entonces nosotros le decíamos así al pozo maloliente. Eso que vos decías recién de la comida, hay un video que en una de las escuelas que trabajo lo pasé los otros días, sobre el pullover azul que se llama, y cuentan la historia cuando entran a una casa que estaba vacía y bueno, que vivía gente, y encuentran la mesa servida con pan, mermelada, o sea, se volvían locos. Incluso, bueno, uno se cubre del frío justamente con el pullover azul. Santafesino. Es un santafesino. Vino acá una vez acá al museo y contó la historia, yo la conocía así muy de arriba, y entonces por eso es lo que yo le decía, que yo seguramente ahora voy a tener una reunión con la gente de la compañía el 22 de abril, y yo no me acuerdo de todo y quizás a muchos no los conozco o allá los he visto de paso nomás. Pero uno siempre se acuerda de los que estuvieron más cerca. O hablaban recién de Mortero, ¿no? Yo me despedí de charla de Mortero, porque había un suboficial que era comando, él era Víctor Funes, y era instructor y era de lo mejor.
instructor de doméstica. Entonces, yo el perro ese, entonces nosotros pensábamos, por un comando siempre tiende a uno a verlo un tipo muy recio, o sea, y bueno, y este hombre cuando lo vimos con el perro y él todo el cariño que se le brinda a un animal, lo vimos que sí era como humano, y después hicimos una amistad después de la guerra, porque yo un día le pedí explicaciones por qué había sido tan recto con nosotros, porque y él me dijo, no me pidió disculpas, pero eso pasó después de 40 años. Me dijo, él está enfermo, ahora se le alisa todo, dice, espero que lo entienda. No había mucho tiempo, lo que hablaba vos recién, Héctor, de hacer un joven, un soldado, había muy poquito tiempo. Entonces, él me pidió que yo lo entienda, pero no en ningún momento me dijo, discúlpame si alguna vez le pegué un baile, no es el de la mona, es un baile otro, que así se vivo. Lo hacen saltar. Sí, saltar. Héctor, ¿querés agregar algo de esto? De lo que venía hablando Eduardo, pasamos a otra pregunta. No, pasó a otra pregunta. ¿Pasamos a otra pregunta? ¿Quién sigue? ¿Son todos de cuarto año? No, los cuartos están haciendo preguntas, sí. Cuarto, quinto y sexto. Pero le hemos pedido a los cuartos que hagan las preguntas, ahora le hemos dicho también a los otros chicos que quieran hacer una pregunta y levantar la mano. ¿Y los chicos que hacen las preguntas son de cuarto año? Sí. ¿Quiénes son de sexto? Levanten la mano, chicos, está para acá. Lo que pasa es que la metodología. El año pasado tuvieron cuando ustedes vinieron. Entonces, sí. Bien. A los más chicos. A los pequeños. El año pasado ustedes vinieron acá que hicimos la entrevista, estaban ellos. Entonces, la idea es esa. Bien. Se va renovando. Lo de quinto no tuvieron. Quinto también tuvo. Sí, lo que pasa. Si no me acuerdo de cuando pero pero cuál es por favor, escuchamos. Hola, me presento, soy Talía y le quería preguntar. ¿Talía? Sí. ¿Qué hábitos o costumbres le quedó de la guerra? ¿Qué costumbre? ¿O hábitos le quedó ya de la guerra? Perdón. Vamos a dar un aplauso y le damos un eco. Muy bien. No. ¿Vos estás hablando? Está juntito los tres, así entran en el plano, camarógrafo. Tienen que estar los tres. Dale, un poquito para que no se empezó a responder. No, Talía estaba haciendo preguntas y justo le preguntaba si era Talía el nombre. Dale, vámonos. ¿Puedo hacer una introducción? Porque sí, por favor. Sí. Bueno, les cuento, chicos, el señor que está acá al lado es en Malvinas fue un veterano de la tía de héroe. ¿Qué más podemos decir, comandante? Yo le puedo agregar algo. Habrán escuchado de la participación que tuvo Gendarmería en el conflicto. Él es parte del escuadrón Alacrán, ¿verdad? Orgullosamente. Un orgullo para todos los... Y les comento también, les comento, en el ejército, han visto, yo creo que todos los varones, no sé las mujeres, no creo que vean películas de combate, pero en las películas estas de guerra hay un grupo de élite que se llama comandos, que son especializados. Bueno, él es comando, sería una persona especializada en. Así que ustedes tienen el placer de tener una persona profesional propiamente en campo de batalla, no en Fuerza Aérea Marina, sino que dentro del campo de batalla es campo de así de terreno. Sí, yo no soy comando. No. Integré una nave de comando. Sí. De todas maneras, prácticamente. Pero está bien. No, por el caso que había hecho ella, sí. Naturalmente, sí. Virtualmente me quedó el tema de levantarme a una determinada hora. O sea, que no me levanta tarde ni nada por el estilo. Estaba expectante de. Entonces,
Mi sueño no era el sueño de 7, 8 horas, sino que era el sueño dispares. Eso me quedó. También la alimentación, hasta que uno va integrándose propiamente a la vida común. Pero el tema de la atención, la concentración, cualquier cosita queda, eso nos quedó, creo que nos quedó, ¿no es cierto? Sí. Y en cuanto a, hay gente que dice que es una, yo digo enfermedad, no sé cómo se dice, que nos teníamos que haber tratado, que el tema de la ansiedad, o sea, no sé, en el caso mío no tengo mucha, hasta el día de hoy, mucha paciencia en esperar algo. Entonces, todos me dijeron que me tenía que ir a lo mejor a tratar con un especialista, porque yo lo trato por ahí de manejar, pero es como dice Héctor, por ahí yo tengo que hacer algo mañana, un trámite, y yo en vez de despertarme, esperar que suene esto, yo una hora antes eso ya creo que me quedó. Yo antes no era así, antes mi papá me tenía que hablar. Eso. Y el sueño, si vos tenías sueño pesado antes, te aseguro que cuando volvés de allá, tenés un sueño mucho más livianito, escucha todo, ahora ya estoy medio sordo, pero escuchaba mucho antes de lo que tenía que escuchar. Edu, vamos, levántate, Edu, dale. Bueno, le vamos a pasar el micrófono al que acaba de llegar. Ténganlo ahí, ¿pueden decirlo a colocar Héctor? Ahí. El micrófono. Ahora sí, vamos con la siguiente pregunta. Vamos, ¿cómo estamos, cuarto? ¿Vamos bien? Vamos, chiquito, vamos. Mirando ahí. Hola, ¿cómo están? Soy Estrella Lesma y mi pregunta es, ¿hubo algún momento que nunca pudieron olvidar? Bueno, ahora va a recomendar. ¿Así? Sí. Usted. A ver, nosotros entramos cuando ya la guerra estaba perdida. O sea, el 28 de mayo. Y la impresión que me llevé cuando el avión bajó, de noche obviamente, fue el sentir todavía lo tengo grabado, y que se ponía todo rojo. Eso no me lo olvido más. Mira la guerra, ¿no? Sí, señor. Okay. Ese fue el bautismo. El bautismo. Sí, el bautismo después. Eso no me lo olvido más. ¿Qué es lo que recién hablaba Eduardo de perder el miedo? Porque, es decir, perder el miedo. Ahí comienza verdaderamente. O sea, el miedo a veces condiciona. Y bueno, llega un momento que no digo que nos acostumbramos, pero sí sabemos manejar un poquito más el miedo. Una pregunta. ¿Qué edad tenían ustedes para que los chicos tomen conciencia de eso? ¿Qué edad tenían? En mi caso yo tenía 18 años, cumplí el 19, el 17 de julio que venía. O sea, yo cuando fui con 18 años. Cumplí después, 19 años, después al regreso. No, yo era un poquito más viejito que eso. Yo tenía 20 años. Pues yo, ¿qué sucedía? Yo estaba estudiando, estaba en la universidad, tuve que pedir prórroga. Prórroga significa pedir un plazo más al Estado para que me deje estudiar un poquito más y lograr después hacer el servicio militar. Yo le explicaba a los chicos cómo era esto, recién cuando decía, cuando cumplía determinados años, a la noche hacían un sorteo de los 3 últimos números de documento y después te tocaba o te salvaban, como decían, los números más bajos, después el ejército, después la Fuerza Aérea y la Marina eran los últimos números, ¿puede ser? Claro, la Marina le correspondía de 800, por ejemplo, 870 hasta 900. No, claro. El 999 prácticamente se salvaba, porque había números que eran el doble cero entraba, pero el 999 era casi medio irrisorio el tema. Por ejemplo, recuerdo de un profesor que cumplía año el 25 de mayo y por nacer en fecha claro, patria, por nacer en fecha de patria no le toca el servicio militar. Así como los que eran muy hijos, por supuesto lo tenían que demostrar, tampoco lo hacían.
Y yo vi, discúlpame, ahora que vieron una anécdota muy linda, chicos. Yo vi, tampoco cuando eran mellizos, o sea, por ejemplo, un hermano mellizo. Uno tenía que ir, no los dos. Entonces, tenían que decidir entre ellos quién se quedaba. Yo nunca me voy a olvidar que eran los mellizos y se jugaron un partido de truco. Ahí, porque los habían convocado y estábamos todos. Así que un montón de chicos ahí, o sea, estábamos todos ahí expectantes de cómo era ese partido de truco, porque el que perdía se quedaba. Y bueno, obvio que el perdedor se quedó con nosotros, el ganador, que era una felicidad total. Chao, me olvido de vos, dijo. Vos decís el número de sorteo. Yo sí me quedo grabado para siempre, y yo a ese número lo tengo muy presente porque por lo general está asociado al loco, el 22, pero el 722. Y en el momento que me toca ir a Malvinas, me toca en del Regimiento de Infantería 8, la compañía C, segunda sección, y el segundo tirador. O sea, ya era 2, ¿no es cierto? Siempre el 2 estaba, el 22 estaba ligado, y el 722 fue el sorteo. Y seguir con la vida del 22. Sí, ahora le hago honor al 22 porque todos dicen el loco. Sí, creo que 767, algo así. Sí. Algo lo hizo después, servicio militar, que no lo hizo. Sí, el otro día pasé, no existe más, creo, el San José le quitan el 141. Claro, no existe más. Está más. No, es una escuela. Por eso el año que salvo, doble cero. Ah, te salvaste, también el número va. No, el mío fue la última, porque después el comandante. No, pero el comandante debe todo. Ahí va. No sé quién. No. Una pregunta. ¿Cómo era la convivencia grupal? ¿Había diferencias como ahora en la sociedad? ¿Cómo era la convivencia? Si había diferencias sociales. Supongo que sí, supongo que como en todos lados había, pero yo era inmune a eso. Yo siempre con el color que tengo, yo me autocargaba. Yo decía, el negro. Primero van a tener que pasar por arriba el negro así. Además, en el grupo que tenía yo viste que yo dije recién que había un rubio, un colorado y el negro. Pero sí había, pero en épocas de cuando estábamos en el regimiento se notaba, viste, a la hora de que ponerle a la gente que tenía otro poder adquisitivo, le llegaban las encomiendas con más cosas. A nosotros, nuestros padres no nos mandaron una encomienda nunca. La encomienda era un paquete que te puede llegar alimentos, todo. Pero allá en Malvinas se igualó todo, ahí no había nada, o sea, ahí se igualó todo, o sea, si hubo un ego o todo era más o menos igual, o sea, En la trinchera. No había nada, es más, creo que se conformó lindo grupo entre gente que a lo mejor era que soportaba más la presión, con otro que era a lo mejor el más inhibido, y en el momento difícil, a lo mejor es el que parecía que se lleva a todo el mundo por delante, se veía anímicamente o emocionalmente caído, y el otro animaba eso, a que ese tipo se sintiera, sea vivo, porque hay días que vos a lo mejor te agarras lo que le llaman hoy un día depresivo, la depre, y bueno, era muy malo estar deprimido, ya había que estar con la cabeza alta. Un compañero de ustedes, en esa zona, se vacunó no hace mucho y se convirtió en su. Sí, bueno, ese es después. Allá era medio peligroso tener. ¿Crees que le cuenta bien la historia o falta? No. Bueno, ¿Volvieron a Malvinas? ¿Usted, comandante? Yo sí, a las Malvinas pasaporte no le da la familia.
Bueno, es un pensamiento muy mío. Yo más o menos pienso igual, pero... Mi jefe, perdón, el comandante Espadaro, él fue a Marina. Claro. Yo más o menos tengo pienso lo mismo, creo que todos más o menos pensamos lo mismo, que nos manchen el pasaporte para entrar a nuestra patria, eso está más que claro, que te provoca un dolor, por decir, una angustia. Pero bueno, a veces había que dejar de lado eso, porque en el caso nuestro había gente que tenía ganas de volver, porque había que cerrar un círculo, y le tocó que se enfermó, y bueno, y se murió. Y yo quedé con esa deuda que nos íbamos a volver juntos. Así que allá por el 2014 había 2 veteranos que iban a regresar, y bueno, y ellos me dijeron, si querés Ivo, dice, en vez de que alcance para 2, vamos a tener que hacer alcanzar para 3. Y yo le digo esto, puedo decir alguna, por ahí no mala palabra, pero yo le dije así, porque los chicos, le digo, mira, en el 82 nos cantamos de hambre, en el 2014 igual, porque fuimos con la plata justa, lo único que en el 82 nos trajeron, y ahora en el 2014 tuvimos que pagar el pasaje nosotros. O sea, no había mucha diferencia, pero la diferencia estaba que esta vez fuimos no había bombardeo ni tiros, pero bueno, volvimos más o menos en la misma... ¿Ah? Con Tiroboski y Eduardo Suárez, los 3 fuimos y tuvimos 7 días ya, pero 6 días enteros, y hasta el miércoles ya era como que habíamos hecho todo, y después había 2 días de recreación, y bueno, eso fui a conocer lugares ya como de turista, pero los primeros días fue muy emotivo porque era volver a recordar. Y fuimos a Darwin, donde está el cementerio, y recorrimos las tumbas a ver si encontrábamos, porque había soldados de la compañía C que habían muerto en Darwin, a ver si encontraba el nombre. Y bueno, tuve la suerte de encontrar, y después el que murió en la isla, que es Cabo Bodri, que está ahí, está el cuerpo, está la placa, así que bueno, también lo encontramos. No podíamos ir, qué sé yo, rezar, nosotros los creyentes rezamos, por decir, yo no sé rezar mucho, pero bueno, ese día recé, y bueno, y se me cayeron las lágrimas, me emocioné mucho, pero de ese que me hacía falta, porque yo de allá volví un poco más tranquilo, era algo que yo no me daba cuenta que me faltaba que yo haga ese duelo por la gente esta, que en muchos casos no los conocí, y bueno, pues tuvieron que quedar allá, así que uno siente eso. Che, pero le invito a que le hagan una pregunta al comandante. Sí, bueno, acá justamente, venga, profe, venga. La profe recién me dijo algo, es una infidencia, pero me gustó lo que dijo, estaba muy emocionada, que le emocionaba mucho hacer unas preguntas, y bueno, yo le agradezco esto, porque yo creo que a Malvina nos atraviesa todo de diferentes formas, pero yo, profe, le pido que le haga la pregunta a Ay, estoy re nerviosa. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Alejandra Sigismundi, soy profe de acá del cole hace muchos años, fui ex compañera acá del ya el jubilado profesor. Yo nací en el 80, cuando ustedes estuvieron en la guerra en Malvinas, yo no recuerdo nada, por lo tanto todo lo que yo sé de Malvinas lo sé de lo que estudié de los libros, igual que los chicos. Cuando yo hacía 1 año, 2 que era profe, tenía 26, 27 años, me toca hacer un acto en una escuela de Córdoba de Malvinas, y no me voy a olvidar nunca, una nenita de primer año viene y me dice, profe, yo tengo a mi papá, que es un excombatiente, y que él se ofrece para hablar con los chicos en la escuela y contar su experiencia como excombatiente. Entonces, con el profe que estábamos a cargo, como siempre todos los profes revisamos un poco de qué se va a tratar el acto, lo invitamos una tarde a conversar sobre qué iba a contarle a los chicos de su experiencia, porque bueno, son niños y con qué palabras, y saber bien cómo estaba él para afrontar esta conversación. Lo que iba a ser una conversación de 15, 20 minutos, terminó siendo un llanto de 3 horas, porque nos contó todo lo que había vivido, y yo recién ahí entendí lo que fue la guerra de Malvinas, el ir a Malvinas, y que era muy distinto a lo que relataban los libros. Entonces,
con los chicos de cuarto, cuando hicimos el acto la semana pasada, yo les decía, es muy importante escuchar la historia argentina contada en primera persona, porque ahí no nos perdemos de la realidad. Ahora yo pregunto, de los libros que hay hoy en la escuela con los que nosotros enseñamos a nuestros estudiantes, ¿cuentan la verdad de Malvinas? ¿Omiten algunas partes? ¿A ustedes los convocaron en algún momento de algún editorial para contar bien la historia? Porque ese es el material que va a quedar después para dentro de 30, 40, 50, 100 años, y es lo que se va a trasladar. Y nosotros hoy tenemos la suerte de escucharlos a ustedes. Así como yo en su momento tuve la posibilidad de entender que Malvinas fue otra cosa y no lo que decía un libro. Esa es mi pregunta. Ya otras preguntas que quise hacer las hicieron los chicos. Pero si fueron convocados por alguna editorial o algo formal, más allá de las anécdotas que ustedes puedan contar o los libros que ustedes puedan escribir, desde lo formal, ¿fueron invitados a participar? Sí, bueno, en nuestro caso, Gendarmería escribió un libro. Escribió la misma institución, reunió cuentos y la historia nuestra. Sí, sí. Inclusive de cada uno, solo que volvimos muchos menos, ¿no? De los que fuimos, pero porque enseguida no entramos en combate, eso no. Pero bueno, los que volvimos pudimos, sí, relatar. Ahora, si realmente hay que ir a una fuente oficial, recomiendo los 2 manuales que escribió el general Rattenbach. El informe Rattenbach. Que ahí está relatado todo. Son dos tomos grandes que debe estar hay que buscar nomás y encontrarlo. Sí, en la biblioteca. Un general que en forma desapasionada recopiló toda la información que los veteranos le fueron pasando y además los datos históricos de los movimientos que se hicieron. Y ahí también hay un capítulo especial para la gendarmería. Ahora, si ustedes quieren que yo les cuente algo risueño, porque nos estamos poniendo medio serio, el último día sería el 13 de junio por la noche. ¿Se acuerdan? Era un pandemonio eso, ¿no? Nosotros estábamos defendiendo el puerto. En realidad éramos un rejuntado. Había soldados conscriptos, había gente de prefectura, que nunca se cuenta. Mi unidad de comando la habían dividido en 2. Una parte estaba en la península de Fresinea, adelante, ahí frente, y la otra mitad quedamos en el puerto. A eso de las, no sé la hora, 2, 3 de la mañana. Sí, no había horas. No sabía. En la guerra no hay horas. Teníamos la trinchera era fardos de lana, inmenso fardo de lana, grande como esta mesa, la mitad de cada. Los habíamos apilado, teníamos para tirar. Y bueno, recibíamos fuego y devolvíamos fuego, pero hubo un instante en que se amainó el fuego, o todos teníamos que recargar, los ingleses y nosotros. La cosa es que yo me siento apoyando la espalda en los fardos de lana, todos imitando. En ese grupo estaba el padre de la actual vicepresidenta, era comando, era capitán, el segundo jefe de la 601. Estaba mi jefe, Pagaro, el capitán Villarroel,
el capitán Jándula, estábamos todos mezclados, era realmente hermoso, ¿eh? Bueno, y en eso siento yo, ¡bum! Y no se sentía el silbido. Y a mí me salió imitarlo. Yo agarré y imité. Ah, claro, se sintió al lado. No se imaginan lo que fue esa atención. Todos corrían para todos lados, mi jefe también. Claro, yo miré, que metí la pata. Agarré y también me tiré en el piso y me arrastré. No le dije nada hasta que volvimos. Él volvió un mes más tarde. Quedó prisionero. Y cuando lo encontré de vuelta a mi jefe, dije, ¿se acuerda mi comandante que estábamos ahí, la última trinchera? Y todos decían, ¿dónde se enterró esto? Porque, viste, cae en la turba, se entierra y no explota, hay veces, ¿eh? Entonces, yo digo, ¿sabe qué? Yo imité el ruido, por eso salió tan cerca. Ah, me dice, ¿usted fue? Lo voy a sancionar. Sí. Ahí, acá lo que acaba de hablar el comandante, si han prestado atención, recién habló de un término, que ustedes no lo van a conocer, salvo si van a Malvinas. El término que habla el comandante es turba. Y no ha hecho la pregunta, pero es una de las dificultades que todos nosotros que hemos estado en tierra la hemos tenido, que es el suelo. No es el suelo, no crean que es el suelo como que tenemos nosotros cotidianamente. Aún caminando, no es el suelo ese. Es un suelo muy particular, porque cuando nosotros caminamos, tiene los relieves, son todos trabados los relieves, entonces los tobillos o lo que sea, en cuestión de pie, es prácticamente imposible. Hay que tener cuidado donde uno va caminando porque seguro que se dobla los pies. Entonces, cuando habla acá el comandante, aparte la turba, si también no lo saben, la turba tiene los kelper, ahora actualmente ya deben estar levantando los pedazos de turba, porque eso para ellos sería, prenden la estufa. Es tan combustible, es tan rico que es como si ustedes socavasen ahí en la casa de usted el pedazo de pasto ese, lo dejan secar y lo meten en una salamandra y eso tienen para rato ellos. Bueno, ese es el combustible que tienen ellos para calentarse allí en lo que sería la salamandra de ellos, ¿no? Y por eso es que cuando se prende fuego eso, está permanentemente haciendo un humito, ¿viste? Un humito negro. Y ahí te manchas todo. Todos los otros se destiñeron. Mira yo, no. No hay caso, no hay caso. Ahora a las 5:05 vamos a hacer un corte. Quedan unos minutitos. Voy a hacer una última pregunta antes del corte. La profesora se fue. ¿Alejandra? Ah, sí. ¿Qué hizo? Yo quiero contar algo que yo hice en una investigación acerca de lo que hizo la profesora. Sí. En los libros de quinto año, que por lo general las ediciones que trabajan ellos, que son alumnos, y nosotros que lo trabajamos, le decimos, compre el librito a Pepito. En los libros de quinto año, se les aseguro, el libro de historia, no llega a más o menos cuatro reglones, lo de Malvinas, 4 o 5 reglones de Malvinas, y la otra, que es una pelea que tenemos con Eduardo, no entre nosotros, sino una pelea conjunta en cuestión temática, es que no deslindan o no diferencian entre la situación política, social que vivía en aquellos momentos, en 1982, vivía el país, con el tema de Malvinas. No lo dividen. Entonces, confunden un montón de cosas que quieren decir no sé qué cosa, y al final, cuando ustedes quieren tocar o decir, che, y Malvinas, ¿qué es eso? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién pegó con qué? ¿Qué es lo que hace? No hay absolutamente nada, son esos reglones. Y al último dice, muy textualmente, esta es la edición santillana. Al último dice muy sutilmente, actualmente hay 630 suicidios. Nada más. Y es un pedacito así de nuestra querida hermosa historia. Eso lo hace un libro que lo manejan, si editores santillanos, que lo manejan allá en Buenos Aires. Entonces te queda
de que en este momento, actualmente, salvo que vos cites por ahí el libro tal o tal, miren chicos, vean este libro que hay o lo que decía Comando, miren en la institución para que vean, no hay un libro, entre comillas, manual que hable acerca de eso. Eso falta. Antes del corte, que es en 5 minutos, partiendo de lo que decía Alejandra de esta parte de lo escrito, en lo audiovisual, ¿hay algo que usted recomienda y diga, esto está bien hecho? Además de A40 del 82, Es lo único que digo, Soldado Argentino, únicamente reconocido por Dios, Iluminados por el Fuego, ¿algo de eso? Yo con gran dolor, pero con inmenso dolor, yo me he tenido que como aguantar ir a lugares que me han invitado a ver una película y por respeto, yo antes iba, ahora no tengo problema de decir que no quiero ir a ver una película como la que es Iluminado por el Fuego, porque claro, yo sé quién dio la letra, sé que no es para hablar mal de cierta gente, nosotros nos cansamos de hablar del soldado argentino, la forma que se brindó o se comportó allá, porque lo trataban que era muy joven, ahí además se le decía a los chicos de la guerra. Bueno, más allá de todo eso, dio muestra que el soldado argentino, a ver, usted me va a corregir. No lo puedo corregir, sí. ¿Más? Hicieron cosas. Y bueno, y ahí Iluminado por el Fuego, en vez, yo no digo que cuenten que el soldado argentino no tenía miedo, no tenía terror, no extrañaba a la familia, que estaba poco entrenado, pero lo que no puede decir a alguien es la motivación que tenía un soldado por simplemente digo, haber jurado la bandera. Y Iluminado por el Fuego tira todo por la borda, no hace sentido. Y después todas las otras películas que vi yo, todas tienen más o menos lo mismo y terminan haciéndonos sentir como víctimas. Y yo creo que a ningún veterano le gusta sentirse víctima. Ahí, yo siempre digo, ahí en esto hay una figura que sí podemos decir fueron víctimas porque son la gente que se quedó acá, que son nuestra familia, y que ellos sí pusieron todo lo que tenían sin que nadie les preguntara nada, pues no tuvieron que hacer ningún juramento, nada, y ellos pusieron lo más preciado que puede poner un ser humano, que es el hijo al servicio de la patria. Los documentales, las mamás. Los documentales, pero la los docuficción más documentales cercanos, esos no hablan de la familia, nada. Por eso yo voy a agradecerle a Álvaro y al colegio cuando nos dejaron hablar, o sea, nos dijeron, ustedes díganlo, y yo pude hablar de mi padre, de ese abrazo que le di a la vuelta, que yo no me había dado cuenta que él había puesto mucho más que yo o que nosotros, y que mi mamá amó la patria en silencio, ahora llorado, ahora rezado cuántas veces, tenía miedo, ¿qué es lo que decía una carta? La contención de la familia fueron los hermanos más chicos, todas esas cosas no lo cuentan en ninguna documental, salvo el que hicimos acá, que hicimos, claro, ningún otro documental. O sea, por eso yo, siempre cuando, ¿qué es lo que? A40 del 82 es lo mejor que... vamos a hacer un corte. Un aplauso, por favor. Viene el recreo largo, que van a salir, y después venimos y hacemos un cierre simbólico. Ahora los hay que tomen un café, un poco de gaseosa, vamos a sacar una foto con el profe. Venga, profe, sacamos una foto ahora de este encuentro. Y también, por supuesto, Gerba le va a dar paso, va a hablar algo también de él y seguramente dé el paso al cierre a nuestras visitas, a quien le vamos a repetir el aplauso y el agradecimiento por haber venido a la radio. Sí, vamos, que se escuche ese aplauso para todos nuestros excombatientes de Malvinas. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, y agradecer, bueno, cuarto, quinto y sexto año por estar presentes acá. Y para hacer el cierre, bueno, yo a Héctor, lo dije al comienzo, lo pude conocer trabajando en la escuela técnica, y a Eduardo lo conocí cuando conocí el resto de excombatientes de acá de la zona, que ellos en algún momento tuvieron como una oficina funcionando en Colonia Carolla, calle 28 puede ser, 28 Norte. Después ya no funcionó más, pero siguen en contacto
y yendo a distintos actos, a distintos encuentros donde lo llaman. Bueno, la última consulta, y después quiero que haga un cierre, que comentes vos lo que sentís al pasar los años. Te quería preguntar sobre los compañeros, ¿no? ¿Cómo están ellos con el paso del tiempo y algunos que por allí van cayendo en algún tipo de presión, los pueden sostener, se siguen manteniendo entre ustedes, ayudándose? Acá tengo. Dale. No, sí, la gente de acá en la zona somos unos cuantos, somos alrededor de 28 en la región, porque tenemos una oficina, es una asociación, que es la Asociación del Norte de Córdoba, y el museíto está en Sinzacate, sino que ahora lo van a cambiar de lugar a otro lugar, pero va a seguir funcionando. Y tratamos de juntarnos, de charlar. Sabemos que, como dijimos recién, que por ahí nos costó conseguir a veces ayuda o contención por profesionales. Entonces todo eso se hizo en cuanto a los amigos, a la familia, y bueno, entre veteranos, por ahí al charlar del tema, porque no todos los días se habla, es una forma de sanar, o sea, y ver cómo le está yendo a cada uno, en lo emocional o a veces hasta en lo económico. Entonces tratar por lo menos de escucharnos entre nosotros. Así que eso es algo que tratamos de mantenerlo. Creo que no digo nuestra obligación, sino es sentirse que lo que fuimos a Malvinas algo nos une algo más. O sea, no solo saber que queremos la misma bandera, amamos nuestra bandera, sino que también una hermandad que nos dejó Malvin. De Héctor ya dijimos que se jubiló hace poco en la docencia, y Eduardo, que es un poco más joven, también se jubiló. Y tu paso por la estación de servicio donde laburaste tantos años, ¿la gente te reconocía, sabía que eras veterano? ¿Tus compañeros de trabajo cómo lo tomaban? El Action, vamos a nombrar. No, mira, los primeros años pasamos como 20 y pico de años que nosotros no decíamos, salvo que alguien nos preguntara o que alguien sabía que nosotros éramos veteranos, que venía y nos preguntara algo muy puntual, pero no contábamos. Entonces hay muchos clientes que se enteraron en la estación después de un montón de años y me preguntan, ¿por qué no me dijiste? Y porque nadie me preguntaba. Y bueno, y eso pasó. Eso creo que fue una de las cosas medias incómodas, saber cuando escuchabas hablar a alguien y vos creías que no era así, pero no sabías cómo explicarte o no tenías la capacidad para dialogar. Uno dice discutir, pero dialogar o poner lo que vos creas. Pero la verdad que mucha gente se enteró no hace mucho, capaz que es cuando empecé a ir a los actos, y gracias a Álvaro cuando me invitaron acá a la radio, que empezaron a salir las notas por las redes sociales, que ahí me dijeron mucha gente, che, vos no dijiste nada que era veterano. Y bueno, porque no era fácil hablar, en esos años no era fácil hablar. Bueno, vamos haciendo el cierre, le vamos a preguntar a Héctor, vamos a arrancar con él y terminamos después con Eduardo. Bueno, Héctor, también preguntarte a vos al pasar los años, cómo estás viviendo esto de que se te reconozca, de que la gente te busque para charlar, qué es lo que notas que todavía falta, si notas que en la sociedad no se toma conciencia o dimensión de lo que pasó. Sí, yo sinceramente hice esto de jubilarme, me hice una especie de un parate o salir de la docencia, porque la docencia, en el caso de la enseñanza media, es el famoso profesor taxi que tiene que cumplir horarios allá, se tiene que distribuir y los chicos de acá no son iguales de allá y así sucesivamente. Y con esto de la jubilación hice una especie de investigación acerca de, el comento, como a modo de la necesidad social. En este momento la necesidad social reside, en mi opinión y en mi tarea de investigación, reside en replantearse nuevamente ciertos valores que justifican y fundamentan el compromiso que tuvimos nosotros como veteranos de guerra ante el Estado o ante la nación. Y ahora quedan en ellos saber precisamente qué es
el compromiso que van a tener ante la sociedad. Ellos ya de por sí ya tienen un compromiso en forma de ley, en forma de deberes que le demanda el Estado. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos crecido y desarrollado, como un ejemplo, con esto yo voy culminando, hemos crecido con un sentido, un concepto y una vivencia de valores como la soberanía, valores como la patria, y el otro valor como amor a. Entonces crecimos en esos tres elementos, en esos tres conceptos. Hoy en día me di cuenta de que ellos tienen un concepto totalmente diferente. Y quizás nosotros hoy día estamos obligados a transferirle nuestra experiencia, pero si yo le preguntase a uno de ellos qué es la patria, alguno de ellos me sabría decir, no sé, qué sé yo, será lo que estamos viviendo acá, estamos cuarteteando, estamos haciendo lo que... o estamos haciendo otras cosas, no sé. Entonces podemos contradecir el concepto patria que nosotros ya con 60 años lo tenemos y todo, y el concepto patria de ellos va a quedar medio vacío. Entonces todavía falta trabajar sobre el lenguaje de ciertos valores. Entonces ellos nos van a entender a nosotros de lo que pasamos porque ya entendieron esos valores. Como que, por ejemplo, si ahora he estado investigando, el concepto de soberanía en la generación que ellos están viviendo no es lo mismo que soberanía que cuando nosotros teníamos 18 años. Nosotros era el cumplimiento a esto y a esto y a esto y a esto, con un deber. Y hoy en día el concepto de soberanía de ellos, estamos en un manejo, por ejemplo, estoy viendo que manejan los celulares y la soberanía está precisamente en el cuidado del manejo de las comunicaciones a nivel celular, con todos los delitos o en cierta medida con toda la mala información que viene. En lo universitario hoy en día es una lucha feroz con el tema de la inteligencia artificial, con el tema, bueno, todo lo que yo estoy hablando acá, eso hace la soberanía en esta generación. Claro, los tiempos han cambiado. Claro, en nosotros no podemos hablar de eso porque el concepto de soberanía pasa más por lo territorial, por otra cosa. Claro, básicamente lo territorial, hay que defender el territorio a rajatabla, porque ese concepto en ese momento. Ahora, hablar de soberanía a nivel ciber, como quien dice, ¿cuándo nosotros? Entonces, el concepto de ellos, que es totalmente novedoso, para ellos ya es parte en su vida. Para nosotros, entonces, cuando hablamos de soberanía, quizá que nosotros estemos hablando de algo totalmente opuesto a lo que ellos tienen. No es que esté mal, sino que estamos hablando en un lenguaje donde en cierta medida tenemos que trabajar esos conceptos. Como el concepto de educación, antes nosotros, Eduardo, hay que portarse bien. Y si la profesora, y los daban con un cacho. Los padres íbamos con una amonestación o con una mala nota, venía el padre, cobraba en el colegio y cobraba allá en casa. Hoy en día, educación, ¿qué es? Es un concepto para las generaciones de ellos. El diálogo, el común acuerdo, la concientización, todo eso es educación. Y antes nosotros vivimos una sociedad netamente autoritaria, donde la educación es precisamente comportarse. Bueno, en forma de comportamiento. Yo, Héctor y Eduardo, los comprometemos para noviembre, que va a ser los 20 años de la radio. Nosotros, ese acto que vamos a hacer, que va a ser un acto muy grande, nos gustaría que ustedes sean parte. No diga que no les avisamos con tiempo, no para que se preparen y vengan, porque... Y para nosotros nos sirve también el acto de los 20 años, porque sirve para que invitemos a distintos protagonistas de la comunidad que se acerquen, inclusive docentes y estudiantes que están en esta misma escuela que no saben que tenemos una radio. Entonces, que sepan que la pueden trabajar, que la pueden usar, no solamente de la orientación en comunicación. Entonces nos gusta eso también, cada tanto mostrar lo que tenemos, y 20 años no es poco. Sostener una trayectoria no es fácil. Entonces se lo contaba el profe, que le explicábamos que quiere poner una radio en las cochicas, que armarle fácil, sostenerla en el tiempo es lo difícil, y entender que también tiene que haber gente que continúe los proyectos. Eso era muy difícil. Ahora, con el continuar los proyectos, yo me veo que siempre con tus palabras, que dijiste, nosotros mientras tengamos vida, vamos a estar
para contar la historia. En algún momento, como le dije antes que llegaran ustedes, y no me quise poner melodramático, pero en algún momento no va a haber excombatientes que cuenten la historia. Ahora se nos olvidó de eso. Nosotros le transferimos y ellos van a ser el futuro más, habrá un poquito grande, pero siguen ellos. Recién hablábamos de una falencia que les parece los libros. No sé si escucharon, chicos. No hay libros. Y si ustedes me dicen, ahí no están, no tienen. Claro, no hay libros. Sinceramente, no hay libros. Y los libros son personales. Entonces, cuando uno hace una investigación acerca de este tema, van a notar ustedes que es una persona. No le están diciendo todo, si ustedes quieren recopilarlo todo. No hay libros. Entonces, lo que ustedes están escuchando en este momento, dicen, esta es una parte de la historia, listo. Le va a quedar en su vida, después siguen ustedes la vida. Pero le va a quedar un momento, sí, hubo gente que, ¿me interpretan? Hubo gente que, nada más. Pero ojalá que le quede el 100%, pero esa es la obligación nuestra, porque si no, nosotros hacemos nuestra experiencia de vida, listo, la escribimos y nada más, pero es un placer que ustedes estén presentes para que nosotros comentemos. Bien, para los 20 años lo vamos a ver, ya no tienen que pedir permiso, ni en la escuela, ni en la estación de servicio, simplemente a Graciela y Laura. Y a Laura. Esperemos que no estemos de viaje. Bueno, está bien. Bueno, yo agradecerle en nombre de todos los veteranos y bueno, y dejarme expresar lo que yo siento, que es ese agradecimiento a la familia que tanto puso en esto. Pero ustedes me han dejado como pensando algo que no me han preguntado y yo pensé que me iban a preguntar en algún momento, porque ¿cómo ir para allá, para Malvinas? ¿Cómo ir? Porque hay un charco importante de agua. ¿Cómo hicimos para llegar? Porque todos dijeron que se sintieron, otros creo que nos preguntaron cómo nos enteramos, no sé. ¿Y cómo hicieron? ¿Cómo hizo Héctor para cruzar allá? Se fue en un... ¿En qué fuiste? ¿En un kayak? Sí. En un bote. Bueno, es eso. Si tenemos tiempo, Álvaro. Bueno, en el caso nuestro, nosotros fuimos en un avión. Y yo lo cuento siempre esto porque yo vengo de una familia muy humilde. El único avión que conocí es el de la Calecita, ese avioncito. Y helicóptero, los había visto. Y buques, nada, nunca supe que... Bueno, entonces yo me di el lujo de volar en avión, en helicóptero y volver en un buque. Y después, estar un momento en un buque de guerra, que era el buque inglés. Entonces yo por ahí lo digo un poco en joda, pero le digo, todo eso gusto me lo di gracias a Malvinas. Entonces nosotros yo llegué después, que ya se había ido en mi regimiento, un 21 o 22 de abril, y bueno, me subieron a un helicóptero. Y yo no sé si le tenía tanto miedo a los ingleses como el miedo a subir a un helicóptero, porque yo había visto en las películas que los helicópteros llevan una puerta abierta, la puerta corrediza, y que siempre el más capo, el más va con la banda, ¿no es cierto?, con la MAC y una banda de municiones, y va colgado de la puerta, así pisando en un estribo. Y yo pensaba, esto cuando se ladea el helicóptero, vos caes al agua. Entonces yo agarré, el día que me iban a cruzar, nos hacen formar, y yo me formo en primera fila, porque mi apellido empieza con A, ya todo se hace por abecedario, para subir al medio, no que se caigan de la orilla. Y bueno, quise subir al helicóptero, todavía no habían dado la orden, y un oficial grita, porque no hablaban, gritaban, o hablaban muy fuerte, dice: el soldado que está en primera fila, conmigo carrera más. Era yo. Me dice, con este bulto lo tiene que llevar y cuidarlo con su vida, y llegue sano y salvo, que sea entregado a fulano y tal. Cuando me di vuelta, para ya cumplir la orden, yo teníamos bolsón de porte equipaje, que era enorme, que era una de las guerreras y conducción. En vez de darnos una mochila, nos dieron un bolsón así como para ir de vacación. La bolsa de rancho, el portacargador, lo que llevaban municiones, que era la cajita, que era pesadísima, el fusil, los portacargadores, y no sé, alguna otra cosa más,
la manta poncho, todo, y encima el bolsón ese, y encima me habían agregado la caja esa. Entonces yo iba a la, no, me voy a zafar, iba a la puteada, digo, solo. Y cuando me doy vuelta el helicóptero lleno. Soba, carajo, del lado de la puerta. Y yo dije, este es el helicóptero cuando empezó, viste, vuelan, como en las películas, vuelan así como la colita para arriba. Y yo vi toda esa agua marrón, una espuma marrón, así, unas olas. Oh, digo, apenas el helicóptero así, negro cae el agua, no, ni los tiburones no lo encontré. Y no pasa nada. Entonces, pero yo llevaba esa desconfianza, entonces me empecé a tirar más al medio, ¿viste? Hasta que llegué a estar más o menos bien. Y la abrí a la cajita para ver qué tenía la cajita. Ese fue el primer barco que fuiste. Fuiste el primer barco. No, iba en helicóptero. Después del barco, ese viene otro, un segundo. No, pero ese era cuando iba. O sea, iba cruzando desde Puerto Argentino a Bahía Zorro en helicóptero. Entonces abro la cajita, le hago un pequeño corte y me cercioro que era lo que llevaba. Pues yo digo, a lo mejor me están dando algo que está prohibido. Y llevaba chocolate, unas barritas de chocolate con una marca conocida. Y bueno, y le pedí prestado unas 2, 3 o 4. Porque la verdad, tengo que decir la verdad, la rompí y me puse acá en el puño de la chaquetilla, hice así, corrí hasta acá, metí el bolsillo y corrí. Pero la joda fue cuando me bajé allá que la caja esa estaba desbalanceada, ya no estaba ajustadita. Así había que caminar como 1000 metros hasta donde nos estaban por recibir. Entonces la moví un poquito, se ajustó, iba de vuelta, insultando a medio mundo, pues llevaba todo, más la caja esa, que era pesada. Voy allá, se le entrega un tal Capitán Godoy, que terminó siendo mi jefe en Malvinas, y era para darle la bienvenida a la compañía C que pisaba Bahía Zorro. Entonces ahí les reparten una tableta de chocolate a cada uno, y al soldado que la trajo me dieron 2 más de premio. Y yo había sacado 4 prestadas, más 2 eran 6. Entonces yo estaba chocho. Y después de 40 años me lo encuentro el jefe mío, ya viejito, y le pregunto si se acuerda de mí, porque le digo que se va a acordar de tanta tropa. Y si uno me acuerda que me robó los chocolates, él sí sabía, se había dado cuenta. Esa es la anécdota que quiero, porque ustedes habrán escuchado más de una vez que nuestro jefe a veces castigaban a los soldados. Por ahí puede haber sido cierto. No fue mi caso. Bueno, le vamos. Chocolate quedaste muerto. Con el chocolate quedaste morocho. No, porque era mitad blanco, mitad negro. Bueno, le damos un aplauso. Sé que hay chicos que quedó sin pregunta y bueno, el tiempo es tirano, nunca se dijo. Así que bueno, les agradecemos de corazón. Algunos nos preguntan si se pueden sacar fotos con los excombatientes, con mucho gusto. Ahora damos ese tiempito, pero también tenemos que cumplir con los tiempos. Les agradecemos, muchachos, por haber venido. Y esta es su casa. Un aplauso. ¿Quieren tomar fotos? Y cuando estén tomando fotos, los demás con los estones tienen que llevar las sillas a la aula.
pagarán. Tanques, aviones, barcos y municiones, madre, estate tranquila, el mundo así camina, son del sur de la tierra, que nos podrán hacer. Somos distintos, somos mejores, pero madre, ¿qué está pasando acá? Son igual a mí, llaman este lugar tan lejos de casa que ni el nombre me acuerdo, porque estoy luchando, porque estoy matando. Hoy la reina pasea en los jardines, el sol besa sus rosas, la vida le sonríe, el parlamento cuida que todo siga igual, que nada perturbe su calma. Luego tendrá una premier de cine de un director famoso que cuenta los flagelos de la guerra y los hombres, y se emocionará la reina y aplaudirá su buen final. Pero madre, ¿qué está pasando allá? Eran igual a mí, llaman ese lugar tan lejos de casa que ni el nombre me acuerdo, porque estuve luchando, mi Dios, porque estuve matando. Nunca más, nunca más, nunca más, nunca más.